simplemente adueñarnos de una parte de la Escritura, porque eso nos viene bien y porque con eso y en eso sí que creemos, pero en algo que no acabamos de creer, eso lo desechamos y lo dejamos allí, ahí dentro, guardadito en la Biblia. No, la Biblia es desde el primer libro, que es el libro de Génesis, hasta el último libro, el libro de Apocalipsis, real, y es para ti y para mí y para toda la iglesia de todos los siglos y la contemporánea. Amén. O sea que no podemos desechar ningún libro. Y eso quiere decir que el tiempo, los tiempos finales, tampoco se pueden desechar. Aunque nos cueste creerlos, aunque nos cueste asimilar, ¿verdad?, lo que es el tema de la escatología. No es cierto, es verdad. Es real, iglesia. Y lo digo así y lo voy mencionando siempre porque sé, porque me consta, porque sé que hay gente que le cuesta comprender, que le cuesta asimilar. Pero a ver, la escatología, ¿no?, los acontecimientos finales, le cuesta comprender. Es que esto, para mí, yo creo que esto es más trabajo, esto es para la iglesia contemporánea. Nadie, absolutamente nadie, puede afirmar cuándo viene el Señor de forma precisa, ¿verdad? Nadie. Y en el tiempo escatológico hay diferentes cosas que van a suceder. Una de ellas es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y luego, como sabéis, que habéis estudiado, la parousia, ¿no? ¿Qué es la parousia? Porque te vais diciendo que sí, pero ¿qué es la parousia? ¿No os acordáis? Una cosa es la segunda venida de Cristo, exacto, el arrebatamiento. Por tanto, escuchad, mirad, es algo real. Y si vamos al libro de Daniel, ¿sabéis que los libros escatológicos son Apocalipsis, fundamentalmente, y luego también el libro de Daniel, ¿de acuerdo? Si vamos al libro de Daniel, vemos que durante todas las etapas y todas las, diríamos, todos los tiempos de la sociedad, de la humanidad, mejor dicho, hemos pasado por diferentes reinos. El primer reino, si os acordáis, era un reino, bueno, sí, era un reino de oro, que era el reino de Babilonia. Amén. Lo voy a decir a poco porque esto es importante que lo comprendáis. Es una pequeña introducción. Es algo escatológico, pero bueno, y ya ha pasado, ha sucedido, para que veáis que lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, es tan real que la gran mayoría de cosas ya ha sucedido. A veces alguien lee, por ejemplo, los evangelios y dice, ¿cómo es posible que el Señor caminara por encima de las aguas? ¿O cómo es posible que un paralítico fuera realmente sanado? ¿O cómo es posible que Dios levantara a Lázaro de entre los muertos? Bien, ¿sabes cuál es la credulidad de que eso es cierto? Porque hay cosas que están escritas más atrás que están corroborando que lo que tú estás leyendo en el Nuevo Testamento, eso ya se ha cumplido, ¿entiendes? Y se va a cumplir lo del futuro, ¿entiendes o no, iglesia? Entonces, según el libro de Daniel, pasamos por 4 reinos. Hemos pasado, mejor dicho, por 4 reinos importantes. El primero era lo que se denominaba el reino de oro, el reino de Babilonia. El segundo reino, diríamos, o reinado, era el de Media y de Persia. Los persas, sabéis que son, bueno, la antigua Persia, diríamos, es ahora Irán, ¿de acuerdo? Y luego un reino muy importante, era extremadamente grande, que era los griegos, Grecia. A partir de aquí, y se termina aquí, a partir de Grecia viene el 4.º reino, según la palabra y según el libro de Daniel, que es el reino romano. Pues bien, a partir de Roma se paró. No ha habido jamás, desde Roma, estamos hablando desde hace aproximadamente 2000 años, no ha habido ningún reino más que sea dominante a nivel mundial. Ninguno más. Y esto está, diríamos, plasmado en el libro de Daniel.
¿Amén? ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué estoy mencionando el libro de Daniel? Pues es simplemente porque el hecho de que el gran río Éufrates se esté secando, ¿sabes qué significa? Ni más ni menos de que el cumplimiento de que hay un cumplimiento de la profecía bíblica. Es decir, de lo que el Señor dijo en su tiempo, en su momento, que está plasmado en la Escritura, ahora, en este siglo XXI, se está cumpliendo. Por tanto, la Escritura es real. Esto no es una falacia, esto no es como mucha gente ha escrito, obviamente que no son creyentes, que la Biblia es toda ella una metáfora, que el libro de Apocalipsis es toda una metáfora. No, esto no es así, esto es real. Esto es real. Es verdad que, yo qué sé, el libro de Apocalipsis está escrito cuando Dios le reveló a Juan, lo reveló a través de símbolos, y por eso es muy complicado predicar sobre eso, por eso es muy complicado hablar sobre Apocalipsis, a no ser que haya una plena revelación del Espíritu sobre eso. ¿Amén? Pero ¿qué pasa con el río Éufrates? ¿Qué importancia tiene? ¿Y por qué hoy estoy hablando sobre esto? ¿Y por qué el periódico hablaba sobre sobre el río Éufrates? ¿Qué sucede con este río? Porque, claro, algo tendrá este río que realmente lo hace importante. Mira, Génesis capítulo 2, verso 10 al 14. Voy a leerte lo que indica la Biblia. Y se titula El hombre en el huerto del Edén. Dice: y salía de Edén un río para regar el huerto. O sea, el huerto del Edén, el paraíso, ¿eh? Fíjate bien, Cuando el Señor hizo ya la tierra, lo hizo todo, pero fíjate como dice que el verso 9 dice: y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Lo ves? También el árbol de la vida en medio del huerto. Una vez hizo todo eso, una vez de alguna forma hizo que apareciera el árbol de la vida, automáticamente dice la Biblia, y salía de Edén, o sea, del paraíso, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, o sea, en 4 afluentes. Dice, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y dice, y el cuarto río es el Éufrates. ¿Veis? O sea, ¿qué significa esto? Pues significa que cuando el Señor hizo todo lo que hizo antes de dice, y salía de Edén un río, o sea, Él creó ese río, ¿verdad? Antes, cuando el Señor hizo ese río, fue antes de la puesta en práctica del pecado por parte de Adán y Eva. ¿Entiendes, iglesia? Y el Señor hizo algo perfecto, como era el huerto del Edén. Fundó una serie de características vegetativas dentro del huerto del Edén. Hizo el árbol de la vida y luego había que cuidar todo aquello. Y creó, no sé de qué manera, el río principal, un río perfecto. Era perfecto, ¿por qué era perfecto? Porque él fue creado antes de la institución del pecado. Y ese río perfecto tenía 4 afluentes. Uno de ellos, el cuarto, era el río Éufrates. Y el río Éufrates, ¿de dónde provenía? Del río perfecto que el Señor creó en el huerto del Edén. Y repito, eso es muy importante entenderlo, antes de la puesta en práctica y constitución del pecado universal. ¿Amén? Pues partimos de la base de que el río Éufrates
forma parte de la perfección del Señor, de la perfección de su creación en la tierra. Amén. Por eso es importante entender primeramente los inicios y en este caso el origen del río Éufrates. Escucha, el río Éufrates ha sido y es una de las vías fluviales más importantes de toda la tierra. Lo fue y lo es. Y te estoy explicando todo esto para que entiendas algo. ¿De acuerdo? Porque uno puede pensar, bueno, ¿y por qué no predicas sobre Cristo? ¿Por qué estás predicando sobre el río Éufrates? Es que es el contexto histórico, social y geográfico, y quiero que lo entiendas. Tiene su importancia. La importancia no es tanto el río Éufrates, es la creación de Dios y es el mover de Dios en las cosas que Él crea y por qué lo crea y con qué sentido y por qué da una profecía que luego se cumple, ¿entiendes? Y todo tiene su motivación y su explicación y su porqué. ¿Entiendes, iglesia? Por tanto, como te digo, el río Éufrates ha sido y es uno de los afluentes más importantes, de las vías fluviales más importantes. Durante 4 siglos, que son más de 4.000 años, el río Éufrates ha dado de beber a muchísima población de toda aquella zona. ¿Entiendes? Muchísimo, durante 4.000 años, más de 4 siglos. Ha contribuido a que la agricultura, y esto es importante que lo entiendas, a que la agricultura de toda aquella zona pueda ser regada, con lo cual la gente podía comer y podía beber. A las orillas de ese río habían ciudades bíblicas muy importantes, como por ejemplo Babilonia, Nínive, Aser, eran todas ciudades que son nombradas por la palabra, por la Biblia, y cada una de ellas con sus historias y sus complementos bíblicos. Amén, iglesia. Mira, Génesis, voy a leerte algo, Génesis capítulo 15, verso 8. Fíjate lo que dice la palabra. Dice: verso 18. Génesis capítulo 15, verso 18. Dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, no con Abraham, con Abraham, fíjate, que es el mismo, pero en otra época distinta, en otro tiempo distinto. Dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Dice: desde el río de Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates. Y aquí empezamos a ver la grandeza realmente de este río, cuando el Señor lo nombra como el río grande, como el río Éufrates. El río Éufrates era un río descomunal, un río descomunal. Mira, el río Éufrates, y actualmente es lo mismo, pero tenéis la diferencia. ¿Dónde nace el río? El Señor es tremendo como hace las cosas. Porque a veces decimos, ¿dónde nace? Sí, pero ¿por qué nace allí? Porque el Señor lo creó y hizo que naciera allí, ¿entiendes? Igual que tú naciste en Honduras, o tú naciste en República Dominicana, o yo nací en España. No hay casualidades, ¿entiendes? Y en teología hay algo que siempre te digo, que es el fundamento soberano, que es las características de cada persona, con su carácter, con sus costumbres, con su cultura. Y cada cosa que está creada por Dios no está creada en vano, ¿entiendes? Hay una misión, hay un proyecto, hay un porqué, hay una contestación a la pregunta. El río Éufrates nace en Turquía y por la zona sureste va bajando hacia Irak y hacia Siria. ¿Y dónde desemboca? En el Golfo Pérsico. Es una zona muy conflictiva. Sabéis que toda aquella zona es un polvorín. Y ahora tenemos una cosa importante, pero es un polvorín. Sabéis que hace muchísimos años hubo un enfrentamiento muy importante entre Estados Unidos e Irak, precisamente en diferentes situaciones. No quiero entrar en detalles.
¿de acuerdo? Y el Golfo Pérsico fue una de las zonas más tocadas. Iglesia, ¿me vais siguiendo? Amén. Así que estamos diciendo de que el río Éufrates es un río creado por el Señor, es un gran río dicho por Él. Dice, Abraham, te voy a dar desde aquí hasta allí. Y cuando le dice y pone las cotas, dice, hasta el gran río Éufrates, este río que yo he creado, este río que yo hice que empezara en Turquía y acabara en el Golfo Pérsico. Y lo hice con un motivo, y lo hice con una causa. Y a ti, Abraham, te voy a dar toda esta extensión. Hizo una promesa por Abraham. Y escucha, quiero que entiendas algo muy importante. Hay cuatro factores por los cuales el río se está secando. Yo vi una imagen, una fotografía por satélite de lo que era el río Éufrates anteriormente y actualmente en este tiempo contemporáneo, y es alucinante. O sea, toda la parte norte, que seguramente es la que donde empieza en Turquía, ¿verdad?, está prácticamente no, está seca. O sea, la tierra, por el satélite, se puede apreciar donde el agua ha desaparecido y es tierra. Es tierra. O sea, el río ha menguado en un porcentaje quizás de un 40-45%. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué pasa esto? Fundamentalmente por cuatro situaciones. Primero, y diréis, claro, es que es el cambio climático. Y pregunto, ¿Dios lo sabía esto? Claro que lo sabía. Pensad que estaba profetizado. Estaba profetizado. ¿Entiendes lo que significa eso? Estaba escrito, profetizado. O sea, primero, el cambio climático. O sea, el Señor sabía realmente que habría problemas con el clima debido al egoísmo del ser humano, que también es su creación. Segundo, a la construcción de presas. Eso es otra historia. Eso es, diríamos, la logística humana que se han equivocado. Luego, el desvío del agua hacia otras zonas. Y cuarto motivo fundamental es el excesivo consumo del agua por parte de la población. ¿De acuerdo? Por eso, esas son las cuatro causas fundamentales. Y pregunto, el Señor, y repito, ¿no sabía todo eso? ¿Lo sabía? Claro que lo sabía. Por eso está profetizado. Es cierto que la palabra no nos indica realmente las causas por las cuales el río Éufrates se va a secar. Simplemente nos indica algo que ahora leeremos. Que se va a secar. Independientemente de si es un factor humano, que siempre es un factor humano, porque el cambio climático y el excesivo consumo de agua y la construcción de presas, y etcétera, etcétera, es debido a una mala praxis humana. O sea, Dios creó algo perfecto en el huerto de Edén. Quiero que veas esto, por favor. Dios creó algo perfecto en el huerto del Edén y el hombre lo ha diversificado, lo ha vuelto en algo que no es lo mismo, que no tiene las mismas características que como Dios lo creó. Dios te creó a ti, ¿verdad? Y el enemigo, el diablo, durante toda tu vida, su trabajo, de forma sutil, con una sutileza extrema, de alguna forma, hace que esa creación perfecta, cuando tú naces, naces inocente. Por eso dice la palabra que los niños vengan a mí. O sea, un niño, ¿sabes tú? Cuando se muere, va con directamente al cielo, va con el padre, ¿de acuerdo? Entonces, el enemigo, de alguna forma, es su trabajo, de cambiar radicalmente la creación, tu vida, tu corazón, tu mente, para que tú realmente no seas, ni tenga nada que ver tu vida, la creación de Dios, o lo que tú y yo podemos ser hoy en día, ¿entiendes? Pastor, que nos pegan la paliza del río Éufrates. ¿Qué me importa a mí si nace en Turquía
y acaba en el Golfo Pérsico. ¿Qué me importa a mí si hace 4000 años? Pues sí, debe importar, porque eso es una creación de tu Salvador, de tu Padre Celestial. Es una creación que hizo perfecta y que el ser humano de alguna manera contamina. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que primeramente lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia es absolutamente real. Absolutamente real. Y segundo, ¿sabes qué significa esto? Que la venida de Cristo también es real. Y tercero, y por último, que la venida de tu Salvador está muy cercana. Muy, muy, muy cercana. Bueno, yo diría de otra manera. Y sabéis que no me gusta mucho hablar así ni de esto, pero que la venida de Cristo. ¿Y por qué no me gusta así? Porque hay mucho parlanchín. Y lo voy a decir claramente. Hay mucho parlanchín que ha hablado de estos temas sin tener conocimiento de causa, ¿entiendes? Y lo que ha hecho ha sido desestimar fundamentalmente la realidad del hecho. Pero sí que es verdad que el tiempo de Cristo, de su venida, ya está aquí. Y escucha, ¿qué va a suceder, pastor, cuando el río completamente se seque? Va a haber una consecuencia. Va a pasar algo. Hemos leído que es un río francamente que el Señor, Dios lo denomina el gran río. Y durante más de 4 siglos ha servido para lo que antes hemos comentado, para alimentar a una gran cantidad de población, para beber, fundamentalmente hace poco tiempo para la energía. ¿Qué va a suceder cuando se seque eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder, iglesia? ¿Qué pensáis? Pero va a haber 2 consecuencias directas. La primera, que cuando se seque el río, va a haber realmente lo que se denomina, entre comillas, una gran hambruna. ¿Por qué? Porque, como antes he dicho, este río, de alguna manera, era una importante fuente de agua para la agricultura, para el regadío. Y cuando suceda esto, van a suceder otras cosas que están profetizadas en la palabra. ¿Sabes qué es? Una guerra a nivel... Bueno, allí ya no me atrevo a decir porque es algo... Pero, escucha, cuando falte el agua en aquella zona, los escasos recursos hídricos, o sea, dicho en otras palabras, la poca agua que va a haber en aquel lugar, la van a tener que defender las diferentes naciones para poder sobrevivir, para poder regar, para poder tener su agricultura al día, para poder beber, para poder tener su población viva. El agua es un elemento esencial para la vida humana. El gran río Éufrates, el gran río creado por Dios, que está desapareciendo, va a llevar a algo, a una segunda parte, que también es algo profetizado en la palabra, que es una gran guerra en aquel lugar. No por otra cosa que por el control de aquellos recursos hídricos. Y escucha, mira, vamos a leer capítulo 16, versículo 12 del libro de Apocalipsis, que es lo que realmente empezaba a leer en el periódico. Dice la palabra: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bien, escucha, dejemos un pequeño inciso. Esto lo estuve buscando en el original de la escritura y un poco da de alguna forma, que bueno, es algo de prever un poco más sencillo que lo demás. Y es cuando dice: cuando el gran río Éufrates se seque por completo, dará lugar
dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. O sea, preparado el camino ¿de qué? De la gran guerra. ¿Entendéis? Del gran conflicto. Para poder sobrevivir, para poder vivir. ¿Entendéis? Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios y hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Escucha, no me preguntes porque no te lo puedo contestar. ¿En qué repercute? ¿Cómo va a repercutir? ¿De qué manera? No puedo explicarte de forma explícita de qué manera va a repercutir el hecho de que el gran río Éufrates se seque conforme a las profecías de Apocalipsis y de Daniel. No te lo puedo contestar. No estoy capacitado. Lo único que te puedo decir es que si dice la palabra que el gran río Éufrates, como hemos leído en el verso 12 del capítulo 16, se va a secar, créetelo que se va a secar. Y a día de hoy, el río Éufrates está desapareciendo. Está desapareciendo. La prueba está que algo hay ahí, algo hay en el fondo de esas palabras, que la gente, incluso los periodistas que no son creyentes, tienen que hacer referencia a la palabra, a la Biblia, por si, a ver, porque lo que nos preocupa realmente no es el río Tigris, no, lo que nos está preocupando a los periodistas es que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, verso 12, tal cosa. Lo que nos preocupa es el río Éufrates. ¿Y por qué os preocupa? Porque dice la palabra que cuando se seque el río Éufrates, eso va a ser algo, según ellos, apocalíptico. No sé lo que va a suceder. Lo único que sé que cuando se seque el gran río Éufrates, eso indica algo extremadamente importante, y es el pronto retorno de Cristo a por su iglesia. Amén. Y no sabemos nada más, ni quiero saber nada más. No me interesa a mí las condiciones, los detalles explícitos y concretos de cómo va a ser. No, a mí lo que me interesa es saber, Señor, es que no quiero tanta complicación. Me interesa saber que cuando tú dijiste y lo profetizaste, que el gran río Éufrates se secaría, la gente pensaría, esto es imposible, esto es imposible, no es viable, es un gran río, denominado el gran río por Dios. Eso jamás se puede secar, y se está secando. Lo único que sé es que cuando eso se cumpla, la venida del Señor. ¿Entiendes, iglesia? Y escucha, y te voy a hablar muy sinceramente. Yo cuando leí esta noticia, me entró como un temor, no ya por mí, sino un temor, diríamos, por los cristianos, por la gente, por las iglesias. Porque hay gente que le cuesta creer con todo esto. Por eso hoy, un poco fuera de lugar, o bueno, no fuera de lugar, sino de alguna manera, de una forma diferente, he querido predicar sobre esto. Porque recordaba los tiempos de Noé, cuando él construía el arca, cuando Dios le mostró realmente lo que iba a suceder, y la gente no le creía, ¿verdad? Y estamos en una tesitura prácticamente igual. Hoy en día hablas de Cristo y no te creen, pero hablas del tiempo final escatológico y aún menos. ¿Qué? Pero si yo no creo ni en el cielo ni en el infierno, aún menos voy a creer en un juicio final, y aún menos voy a creer que Cristo viene a por su iglesia. Esto es una falacia, esto es una... ¿Entiendes? Entonces, iglesia, escúchame, estamos en la misma tesitura que cuando Noé estaba. ¿Y esto qué significa? ¿Sabes que el tiempo de Noé pertenece a los primeros tiempos de la creación, ¿no? Estamos ya en la recta final. Estamos ya en algo que hay que ser muy ciego, y perdóname la expresión, para no verlo. Y si un cristiano no quiere verlo, es que se quiere hacer el ciego. Porque uno empieza a
leer la Biblia y te das cuenta no solamente de las profecías, sino te das cuenta de que todas las situaciones es como un círculo que se va cerrando, ¿verdad? Y al final, cuando se cierra el círculo, es cuando ya se termina el círculo. Uno empieza a hacer una O, ¿no? Una O, y empieza así, por la izquierda, y la va cerrando, 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 hasta que la O forma un círculo totalmente cerrado. Esto es lo mismo. Empezamos por el libro de Génesis. Hay situaciones, hay vivencias, hay profecías, y uno va viendo que realmente, hoy en día, hay cosas que es como que uno va cerrando el círculo. Se van repitiendo. Y si uno lee la palabra, se va dando cuenta de que cuando llegue este tiempo, es el tiempo final, el tiempo de la apostasía, el tiempo donde las iglesias quedan vacías. ¿Sabéis lo que sucedió con la pandemia? Pues que el otro día escuchaba los porcentajes reales de las iglesias con el tema de la pandemia. Y es brutal, es tremendo la cantidad de gente, de cristianos, que han dejado de asistir a las iglesias, que han abandonado el camino de la cruz con la excusa de la pandemia. Y no solamente ha pasado fuera, aquí también ha pasado. Gente que venía y ya no viene, no van a ningún lugar. Tiempo de apostasía, tiempo donde el amor se enfría y donde uno dice, bueno, pues estoy mejor fuera que dentro. ¿Entiendes? Así que, iglesia, por favor, guarda tu salvación con temor y temblor, por favor. Y no te apartes de Cristo. Amén. No te apartes de Cristo. Por favor. Estamos en un tiempo muy delicado. No hagas caso de lo que veas, de lo que hacen los demás, de lo que escuches, porque el enemigo de forma sutil va a trabajar en eso para enfriar tu vida, ¿entiendes? Así que ánimo, sigue hacia adelante. Voy a dejar este tema, si Dios quiere, un poco aparcado. Creo que ya no hemos compartido lo suficiente sobre este tema de Apocalipsis, de profecías, y el que tenga oídos oiga. Ya sabe cada uno lo que debe hacer, ¿no? Y quiero terminar repitiendo estas palabras. Por favor, cuida tu salvación con temor y temblor. Por favor, ya sé que hay gente también no son iglesias verdaderas, que están predicando que la salvación no se pierde, y la salvación sí se pierde. ¿De acuerdo? No es teoría humana, es doctrina bíblica. ¿De acuerdo? Así que por favor, no te apartes del Señor, no te apartes de Cristo. Cuando vengan tiempos de dificultad, sigue firme. Y cuando estés bien, sigue firme también. Y si necesitas ayuda, estoy para eso. Amén. Y si hay alguien que se encuentra realmente en una situación que necesita ayuda, o que quiere volver a reconciliarse con el Señor, o cualquier historia, ahora vamos a tomar solamente 10 minutos mientras ellos cantan una alabanza. ¿De acuerdo? ¿Podéis subir, por favor? Y los que necesiten, repito, escucha, es un tiempo de reconciliación. ¿Entiendes? Y eso no tiene por qué avergonzarme. No tiene por qué avergonzarme. La iglesia es como una familia, ¿entiendes? Uno puede estar mal, como puede estar bien, como puede estar más caído, como menos caído. Pero no desaproveches tu situación o tu oportunidad. ¿De acuerdo? Yo no te voy a, ni muchísimo menos, a decir lo que tú debes hacer o lo que no debes hacer, ya sabes. Pero lo único que te digo es que si necesitas una reconciliación, una ayuda, un empuje, si has perdido el primer amor, si no puedes caminar como antes caminabas, si no estás como antes estabas, escucha, es un tiempo delicado, es un tiempo difícil y es un tiempo en el cual debemos estar bien con el Señor. Amén. Son los últimos tiempos.
Yo había leído sobre el río Éufrates y lo tenía olvidado en mi mente y en mi corazón. Pero cuando leí esta noticia en el periódico, es como que Dios despertó ese fuego y dice: Señor, es que tú estás a las puertas.